46 al 45, perdón, del 46 al 52. Hoy hablaremos sobre una parte de las escrituras que tiene que ver con un caso real de una persona que ha sido de alguna manera presentado en las distintas partes del mundo en donde se proclamó el nombre de Jesús, y me refiero a el famoso el ciego Bartimeo. Y hoy vamos a aprender, mire, de un personaje ¿quién diría? De Bartimeo, que durante este tiempo preciso en el encuentro que tuvo con Jesús nos enseña sobre el proceso de la fe, o el crecimiento, el desarrollo, el avance de la fe. Y queremos ver lo que dice Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Dice así. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan a uno de los predicadores que ha causado realmente durante el tiempo de su ministerio gran bendición mediante su mensaje? Me refiero a Gigi Ávila. ¿Cuántos recuerdan de él? Sin duda todos en algún momento hemos sido bendecidos, ¿verdad?, por este gran hombre de Dios. Pero sabe, él en un momento, antes de dedicarse a tiempo completo en el ministerio, tuvo una enfermedad. ¿Sí? Tuvo un problema al corazón, dolores tan intensos que él llegó en un momento como a frenarse en la vida, porque él durante el día se dedicaba a la enseñanza de una escuela en cuanto a una de las ciencias, y tipo 5 o 6 de la tarde se alistaba para ir en su coche, en su vehículo, a predicar. Y regresaba a su casa a 1, 2 de la madrugada, y así durante mucho tiempo haciendo esto. Pero llegó un momento en que el corazón empezó a molestarme y estuvo muy mal. Y dice que él en un momento se preguntó: ¿qué hago? Dijo: ¿a quién le creo? Porque el dolor que siento es real, dijo él. Siente el dolor, es real el dolor en mí. Pero también dice: tengo aquí la palabra de Dios que dice que por su llaga he sido sanado. Y llegó un momento, como él dice: ¿qué hago? El dolor es real, pero la palabra es verdad. ¿A cuál de las dos hago caso? ¿A cuál de las dos obedezco? Y esto tenía pensando en muchos días, y llegó a la conclusión y dice: una cosa solo tengo que creer, porque una tiene que ser mentira y la otra tiene que ser verdad. En la experiencia que él tuvo en la vida dice: la enfermedad es mentira y la sanidad es la verdad, porque Dios dice que por sus llagas me ha sanado. Así que empezó a hablarle, a dirigirle en palabra a la enfermedad, como si lo tuviera frente, y dijo: enfermedad, tú eres una mentira. Y la verdad es la palabra de Dios que dice que por su llaga
he sido sanado. Y al pasar los días, seguía sintiendo el dolor. Y de una manera sorpresiva le visita, dice uno de sus amigos, hermanos en Cristo, muy íntimos, y le dice, ¿qué tiene? Dice, ¿sabes para qué he venido? Le dice, no sé. Le dice, he venido para que tú ores por mí, le dice, porque tengo un fuerte dolor en el corazón y quiero que tú ores por mí. Y a mí le dice, mira, yo también siento un fuerte dolor en el corazón. Y entonces llegaron a la conclusión y ambos se decían, bueno, mira, vamos a orar, le dice. Tú vas a poner tu mano en el corazón mío y yo pondré mi mano en tu corazón y oraremos. Y dice, empezaron a orar y en un momento, dice, ambos empezaron a saltar, a danzar, a brincar, y el dolor se había ido de sus cuerpos. Hermano, una cosa tiene que uno creer. O como Jesús cuando dijo, ¿verdad? ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o a Baal? Una cosa tenemos que decidir. Una cosa tenemos que creer. Y esto fue lo mismo que sucedió en la vida de este hombre llamado el ciego Bartimeo. Así se le conocía. La Biblia dice que él se encontraba al norte del camino, en esta parte de la tierra, hermano, en donde hay polvo en extremo, el desierto, la intensidad del calor. Los estudiosos en esta área de la tierra dicen que en función a la intensidad del calor inflama tanto la vista que se queda en un número enorme de personas con ceguera. De manera que ya no era sorpresivo ver a un hombre con ceguera. Y ahí estaba, dice Bartimeo el ciego, pero ¿sabe? Jesús pasaba por Jericó porque iba camino subiendo a Jerusalén. Pero cuenta la historia que no era Jesús solo el que venía. Dice Jesús venía, luego estaban los discípulos y a continuación dice que había una gran multitud. Esta palabra multitud quiere decir un número que no se podía contar. Un número incontable. Que en medio dice venía el inicio, los gritos. Pero entraba Jesús a Jericó y saliendo de Jericó, dice que Bartimeo estaba en el camino sentado. Imagínese un hombre ciego, pobre. ¿Puede imaginarse usted esto? Un hombre ciego, imposibilitado de ver, pobre, estaba sentado ahí. De repente dice que él empezó a oír que pasaba Jesús, a oír que pasaba Jesús. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia, hermano, que de estar sentado, aquí el texto no lo dice, pero cuando uno ve el texto original dice que él de estar sentado, dice que brincó. Imagínese usted de estar sentado, dice que él saltó. Estamos sentados y al oír que Jesús venía, dice que él saltó. Y luego de saltar dice que él empezó a gritar, a elevar la voz tan fuertemente y decía, ¡Jesús, hijo de David! ¿Saben? Porque Jesús pasaba por Jericó, iba de camino a Jerusalén. Por lo tanto, era ya la última oportunidad que este hombre tenía. Si Jesús pasaba y Bartimeo no tomaba la determinación de acercarse a Jesús, perdía su oportunidad. Porque estaban ya prácticamente a una semana de lo que conocemos como la Pascua, para lo que era la traición que se le hacía al maestro para luego crucificarlo.
Pero dice que él empezó a gritar, como decía, Jesús, hijo de David. Pero ahí estaban luego los que se oponían y decían, cállate. Cállate, ¿por qué molestas al maestro? Le decía. Pero dice la Biblia que él gritaba aún más fuerte. Jesús, decía, Jesús. ¿Puede usted imaginar? Hoy me imaginaba por la mañana a un hombre ciego, pobre, sin esperanza, esperando a la voluntad, supeditando la voluntad de las personas. Ya era una fecha donde toda la gente acudía hacia Jerusalén para la gran fiesta. Porque dice, este era el tiempo de su temporada para este ciego. Era la temporada para él, pero estaba esperando la voluntad de las personas. De repente escucha al maestro pasar y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gente que empieza a oponérsele a sus gritos de desesperación, que estaban pidiendo auxilio, ayuda, socorro, y le decían, cállate, no molestes al maestro. Pero él gritaba aún más, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Jesús mandó a llamarle, y dice que cuando lo mandó a llamar el ciego, tiró su capa. Dice, hermano, el trasfondo cultural dice que por lo regular los leprosos se acostumbraban a usar esta capa que les era regalada para cubrirse del frío durante las noches, porque otras cosas no tenían. Era todo esto lo que tenían, y todo lo que tenía en el momento dice que al levantarse tiró su capa y dice que fue al maestro. ¿Y qué le dijo? Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y diría, pero ¿qué le pasa a Jesús? Le ve que estoy ciego y me pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, Rabí, le dice, que recoge. Y entonces Jesús le dice, vete, vuelve a casa. Estás sano por tu fe. ¿Sabes? Cuando uno ve esta parte de la Escritura, uno puede decir, tenemos a un mundo, hermano, que se encuentra en un sentido figurado como esta persona, que está ciego, sin poder ver la realidad de la vida, de que hay un después de la muerte, que está ciego sin poder ver un mañana sin esperanza, que está ciego sin poder ver un mañana mejor, que está ciego sin poder